Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar viendo ahí las enseñanzas de Jesús. Jesús empieza en esta porción de la Escritura, vemos cómo Jesús empieza a hablar de la labor del creyente. Dice Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, versículo 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o en otras traducciones dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús está diciendo aquí: vosotros sois la sal. ¿Se acuerdan que esta mañana hablamos del concepto que hemos tenido durante muchos tiempos de la iglesia? Hay una historia de la iglesia, han habido distintos comportamientos de la iglesia. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo a veces veo películas del tiempo medieval, del tiempo oscuro de la iglesia, y yo digo, wow, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Eso no tiene nada, esa religiosidad y de la manera que se comportaban ejerciendo control la iglesia en la sociedad. Yo a veces me molesto por dentro, porque digo, eso no tiene nada que ver con el evangelio de buenas nuevas. Evangelios son buenas noticias. Eso no tiene nada que ver con un evangelio de esperanza. No tiene nada que ver con un Dios de amor, lleno de misericordia, lleno de un Dios personal que se interesa por tu vida, que se acerca, que te ayuda, que está contigo. Esa imagen, ¿no les pasa a ustedes? De ver películas y dice, la religión, ¿qué daño ha hecho? Yo misma a veces cuando voy por los países y aún teniendo más revelación, a veces yo digo, yo en esa iglesia, yo soy la primera que no iría. La primera que yo no podría estar en un servicio así, porque no representa la revelación que Dios está dando a la iglesia de lo que se supone que es ser un cristiano. A veces yo misma digo, yo soy la primera que yo no pisaría esa iglesia. Sí se predica a Jesús que murió y resucitó, pero luego tiene una añadidura de leyes de hombres o una imagen tan equivocada de Dios que en vez de libertad y de esperanza y de buenas nuevas se convierte en malas noticias y el dedo te está apuntando y te está señalando de todo lo malo. Entonces es la lección nuestra. Aquí Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué es la sal? Para que dé conmigo buen sabor. Dé conmigo buen sabor. Yo antes estaba explicando esta mañana cómo tú puedes tener el tarro de la sal al lado del guiso y puede parecer todo muy bonito, pero cuando te lo vas a comer tú dices, espérate aquí un momento, esto no sabe. ¿Por qué? Porque ya conoces cómo sabe bien. Y Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes tienen que estar metidos. La sal no sala, no da sabor si está fuera del guiso. La única manera que la sal da sabor es cuando está metida en el guiso y se mezcla con el guiso. Pero también la religión ha llevado a pensar, y aún en iglesias nuestras nos han enseñado, no, el mundo es malo. Entonces la iglesia nos separamos del mundo y por eso en lugares, en ciertos tiempos también llegó muy extremo donde se separaban, se metían en monasterios, ¿verdad? Ahí estaban los monjes, ahí estaban las monjas, separados del mundo, separados de la contaminación del mundo. Y Jesús no dice que nos separemos, Jesús dice que influenciemos. No logramos nada, una iglesia que solamente está buscando al Señor, esperando a que el Señor vuelva y mientras tanto alabamos a Dios, oramos todo dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Dile al que está al lado, si no estamos en el mundo, no podemos influenciar al mundo. Y la influencia que tenemos tiene que ser buen sabor. ¿Qué sabor dejas tú cuando tú estás en tu trabajo? ¿Qué buen sabor dejas tú cuando estás visitando a un vecino? ¿Qué buen sabor estás tú dejando cuando tú estás esperando en una oficina y todo el mundo está esperando? ¿Qué tipo de influencia estás trayendo tú al ambiente, a la atmósfera de ese lugar? Jesús está diciendo, ustedes
tienen que estar primeramente infiltrados, no separados, infiltrados. Infiltrados, ustedes van a dar buen sabor. Dile que está al lado, tu labor como cristiano es dar buen sabor. Cuando está la iglesia, mi esposo lo estaba mencionando antes, cuando la iglesia ha dado una imagen malísima en muchos lugares, cuando la iglesia toma un lugar, una posición de separatismo y desde afuera estamos criticando y diciendo lo malo que es la gente. Pero a la gente se comporta según su pensamiento. Entonces tú quieres cambiar el comportamiento, tienes que cambiar el pensamiento. Y por eso estamos hablando de reino. Estamos hablando del reino de Dios, de establecer el reino de Dios. Alguien me preguntaba, si me dices en pocas palabras qué es reino, ¿qué sería, Candy? Y entonces yo le dije, ya se mencionó esta mañana, es Basilea. El reino de Dios es donde Jesús, el Rey, reina. Nosotros como cristianos, cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios te ha posicionado, donde tú operas, donde tú trabajas, donde tú tienes relación con otras personas, ahí, porque tú has llegado, el reino de Dios se ha acercado. Y dice, ¿cómo sabes que es el reino de Dios? Jesús dice, si ustedes ven que echo fuera demonios o que sano a los enfermos, el reino de Dios se ha acercado. Están viendo visiblemente que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque viene un reino con más autoridad y más poder que el que está operando. Cuando hay alguien que está atormentado por demonios o cuando alguien está enfermo, hay algo que le está atormentando a esa persona, ¿verdad que sí? Y Jesús dice, cuando ustedes ven que se echa fuera, que ya es libre ese tormento, quiere decir que ha venido un reino más poderoso que el que estaba actuando y tomó autoridad y dominio para echar lo que estaba influenciando y atormentando esa vida. Quiere decir, un reino mayor ha llegado. Y dice, cuando ustedes lo ven, simplemente pueden ver que el reino de Dios se ha acercado. Cuando tú en tu trabajo, tú entras. Y porque tú entras y tú tienes la autoridad, hablamos esta mañana de eclesía. Tú no eres uno más, tú tienes autoridad en el mundo espiritual en el nombre de Jesús para establecer el reino de Dios aquí y no establecer Roma, sino establecer el reino de Dios. Cuando tú entras, empiezas a operar en justicia, empiezas a influenciar porque eres la sal, empiezas a dar buen sabor. Tú en el mundo espiritual, tú empiezas a interceder, a orar. En el mundo natural, tú empiezas a hacer sal, hablando bien, trabajando bien, haciendo tu trabajo con excelencia, trayendo paz en vez de guerra. Tu jefe o tus colegas pueden confiar en ti porque no vas a hablar mal detrás de ellos. Te pueden dejar el dinero ahí todo porque tú no vas a robar el dinero. Cuando empieza la hora del trabajo, tú vas a estar antes de que empiece el trabajo porque tú vas a trabajar con excelencia. Porque cada vez que tú estás en el ambiente de esa oficina o de ese negocio o de esa empresa, ¡wow! ¡Qué lindo! Y ¿sabes lo mejor? Que cuando no estás, te echamos de menos. ¿Por qué? Porque cuando estás, das buen sabor. Y cuando no estás, echo de menos la sal. No te ponen a ti un plato muy rico y dices, está bueno, pero le falta sal. Es porque se echa de menos la sal. Y Jesús dice, nuestra labor en el mundo no es estar apartado del mundo, nuestra labor en el mundo es influenciar, estar infiltrados. ¿Para qué? Para influenciar al mundo.